buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Según la prensa, hace unas horas ocurrió la jornada más sangrienta del bombardeo, del ataque del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Más de 100 personas murieron, entre ellos 8 niños, y asuman en total más de 1000 personas las víctimas civiles. Sobre ese tema estaremos hablando en la tarde de hoy en la Mesa Redonda, y también sobre otros conflictos en la región del Medio Oriente, en el mundo árabe, que ya no son tan tratados por la prensa occidental, por la gran prensa, pero no dejan de ser menos importantes. Para este análisis tengo como invitados a dos panelistas habituales en nuestro programa, a la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, y también a Lionel Nodal, periodista y analista de temas internacionales, a quien le doy las muy buenas tardes hoy en la Mesa Redonda. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. Ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno totalmente. La izquierda tiene que afianzarse. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC. Mesa Redonda, año 15. Pero primero vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con un acontecimiento que tiene lugar en nuestra región. En Caracas, capital de Venezuela, tiene lugar la última cumbre del Mercosur, una importante reunión que ha tenido dos aspectos fundamentales. Primero, reforzar algunos mecanismos, algunos proyectos, algunas ideas en vista a una mayor unidad latinoamericana, y también, bueno, la presidencia pro tempore que asume el gobierno de Argentina en el día de hoy. Veamos más detalles de lo que acontece en Venezuela en la cumbre del Mercosur. Con el traspaso de la presidencia pro tempore de Venezuela, Argentina lidera el Mercado Común del Sur, el Mercosur. La mandataria Cristina Fernández asumió el liderazgo del organismo regional este martes en la cumbre número 46 con sede en Caracas, tal cual le acabo de explicar. El Mercado Común del Sur fija posturas. Los países miembros manifestaron su apoyo a Argentina frente a los fondos buitre. También mostraron solidaridad con el pueblo palestino y exigieron a Israel el cese el fuego. Tengamos en cuenta la cantidad de niños. Los soldados mueren en la guerra. Los soldados mueren en la guerra, por eso son soldados. Cuando hay guerra mueren soldados. Lo que no se entiende cuando hay una guerra es que mueran niños, que mueran mujeres, que mueran médicos, que mueran ancianos, que sean bombardeados hospitales, que sean bombardeadas mezquitas. Bueno, hay otros temas bastante importantes de lo que ha acontecido hoy en Caracas. El Mercosur, que como todos conocemos, es el bloque como tal, o sea, los 5 países miembros son la cuarta potencia económica a nivel internacional. Pues bien, este bloque ha decidido firmar o crear una zona económica complementaria con el ALBA, Petrocaribe y CARICOM, como decía al principio, una iniciativa que va en busca de una mayor integración latinoamericana, y también, bueno, se han comprometido a avanzar en el pleno funcionamiento del Banco del Sur, un mecanismo financiero que ya es más que necesario según el contexto actual internacional. Esta es nuestra noticia del día. Yo les propongo pasar entonces al tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. Y sin dudas Gaza, la Franja de Gaza, la masacre israelí sobre ese pequeño y asediado territorio, ocupa hoy los principales titulares a nivel internacional, por lo menos de lo que ocurre allí. Yo les propongo ver la visión de algunas televisoras extranjeras sobre lo que ha acontecido en las últimas horas en la Franja de Gaza para comenzar nuestro análisis. La única planta eléctrica de Gaza destruida por las bombas. Lo mismo ocurrió con el depósito de carburantes que contenía millones de litros de diésel. Quedó a merced de las llamas y el humo.
1,7 millones de personas están sin electricidad ni agua potable, ya que para bombear agua se precisa suministro eléctrico. Quiero decirle al mundo que esta planta estaba al servicio del ciudadano. Servía a la gente, a los hospitales, a lo más cotidiano y básico de la existencia en Gaza. El ejército israelí no había actuado con tanta contundencia en toda la ofensiva. Los ataques alcanzaron la televisión y la radio de Hamas, también la sede del gobierno palestino. Incluso la casa del líder de Hamas, Haniyeh, quedó destruida. Pero, como siempre, la más castigada es la población civil. Nuestros hijos tienen miedo, gritan. No oyen bien a causa de las fuertes explosiones. Nos los hemos llevado a otro lado mientras dormían. Hemos huido. ¿Cómo quieren que se encuentren? Si nosotros tenemos miedo, imagínense ellos. Entre tanto, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu prepara al país para una guerra prolongada. Debemos estar preparados para una larga ofensiva en Gaza. Actuaremos con contundencia y determinación hasta que hayamos completado nuestra misión. Al menos 100 palestinos han muerto este martes a causa de los incesantes bombardeos en Israel. Este considerado uno de los días más violentos en territorio palestino desde que iniciaron los ataques hace ya 3 semanas. Estas imágenes corresponden al distrito de Yan Yunus, donde se registró una de las peores agresiones sionistas. 17 miembros de una familia murieron por un bombardeo. Hasta el momento, la cifra de muertos durante la operación Margen Protector en la Franja de Gaza supera los 1.100. La mayoría civiles y 56 del lado israelí. De ellos, solo 3 son civiles. Una familia fue atacada y 17 de sus miembros fueron asesinados. Este crimen se produce después de pocas horas del ataque a unos niños en un campamento de refugiados, donde murieron 11. Mientras el mundo rechaza la violencia en la Franja de Gaza y los palestinos lloran a sus familiares muertos durante la ofensiva israelí, grupos sionistas salieron a festejar en las calles de Tel Aviv por la muerte de cientos de civiles árabes. Según información de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el video fue grabado el pasado 26 de julio y muestra a israelíes cantando melodías típicas de una hincha de fútbol, pero con un contenido preocupante. Mañana no hay escuela, ya no quedan niños en Gaza. Gaza es un cementerio, muerte a los árabes. Cuando se grabó este video, más de 1.000 palestinos habían perdido ya la vida. Bueno, lamentablemente ese es el rostro que tiene la Franja de Gaza hoy 29 de julio del 2014, imágenes que lamentablemente vemos año tras año y casi siempre, y eso puede ser un tema que podemos debatir aquí en la mesa redonda cuando hay un acercamiento entre Al-Fatah y Hamas para llegar a un acuerdo, a un gobierno de unidad nacional. Recordemos que eso sucedió hace unas semanas atrás. Pero a mí hay algo, Leonel, que me llama mucho la atención. Cuando nosotros vemos las informaciones sobre lo que está sucediendo en Gaza, sobre esa masacre israelí, sobre la franja de Gaza, vemos también que hay una serie de comentarios de personas, de lectores, que lo justifican y que presentan el problema como una responsabilidad nada más y nada menos que de Hamas, que es el grupo político que gobierna la Franja de Gaza. Eso tiene que ver, por supuesto, con toda la manipulación de Israel sobre el tema, pero sería bueno analizar el fenómeno de Hamas, por qué surge Hamas y también por qué la alternativa que presenta Hamas. Bueno, en realidad la alternativa de Hamas es la misma alternativa de los primeros luchadores por la libertad de Palestina, contra la ocupación israelí de Palestina. Es decir, la lucha armada ante un ocupante que llegó a sangre y fuego, desalojando un territorio de sus habitantes naturales. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Yo quisiera recordar brevemente nada más que el proceso, esta guerra actual, esta confrontación actual que estamos viendo, este conflicto, es el mismo desde el primer día. Ocurre que desde la misma decisión de crear el Estado de Israel, mediante una resolución de un grupo de países, una mayoría incluso mínima del Concierto de Naciones, aunque en aquel momento fueron 33 naciones las que le dieron el voto favorable a la creación de Estado de Israel. Desde el mismo momento que se decide la creación de Israel, se está creando un monstruo, se está creando una anomalía en las relaciones internacionales, porque lo que está planteando es quítate tú para ponerme yo. Es decir, y fue planteado con claridad, el planteamiento era ocupar con un pueblo que se encontraba, con una población de una determinada confesión religiosa y con una idea de nación, como era el pueblo judío disperso en todo el mundo,
Bueno, pues, decir, hay derecho a ocupar un territorio que 2000 años atrás había sido habitado por unos cuantos cientos o miles, pocos miles de personas, y en ese momento quedaba expuesto a la invasión y a la ocupación por millones, porque siguió creciendo como han crecido todas las nacionalidades. Bueno, la alternativa de Hamas, ¿cuál es? La que se ve frustrada ya en 1987. Hamas nace en el 87, en el curso de la primera intifada, y nace como una respuesta militar, como un nuevo recurso a la lucha armada que había iniciado antes con mucho éxito para el prestigio de la causa palestina al-Fatah, con Yasser Arafat en el 65, y cuando las negociaciones determinan que se vaya alejando la posibilidad de un acuerdo que realmente le otorgue al pueblo palestino el mismo derecho que se le había concedido antes al pueblo de Israel, es decir, de tener un Estado propio, independiente, dentro de fronteras seguras, pues en el curso de esa intifada del 87 aparecen las primeras manifestaciones, los primeros comunicados de una organización que, contrariamente a lo que había predominado antes, que era el carácter laico o no confesional del movimiento palestino, en el cual habían musulmanes, cristianos, musulmanes chiitas, sunitas, nadie se preguntaba. Uno que conoció a las organizaciones que integraron la OLP, eran 8, se diferenciaban por sus matices políticos, podían ser más de izquierda o menos de izquierda, más nacionalistas, menos nacionalistas, pero el tema de la confesión, es decir, si eran sunitas o no, nadie se lo cuestionaba. Bueno, en el caso de Hamas en el 87, el elemento distintivo que se va a añadir, y no es por pura casualidad, sino en reacción a ese elemento distintivo de la fuerza del sionismo aliado al confesionalismo religioso en Israel, da lugar a que surja un movimiento animado por un hombre, el Yassin, que empieza desde una silla de ruedas a criticar ya no solamente la ocupación y a manifestarse por los deberes patrióticos, sino además por los deberes individuales de cada uno, por cuanto es cierto que en todo ambiente, en todo país, incluso en un país ocupado, prosperan también los colaboracionistas, los traidores, de algún modo, incluso aunque sean por elementos de conducta. Y él, al plantearse la necesidad de imponer las reglas del Islam como una regla de conducta y darle la fuerza a ese componente de fe, vamos a decir así, de ir al sacrificio no solo por la patria, sino por la fe en un Estado islámico, pues ahí entra, es el elemento que lo distingue. Ahora, Hamas evolucionó muchísimo desde el 87 hasta la fecha. Y esto que estamos viendo hoy es el resultado de una actuación que los llevó a ellos ya en el 2006 a ser los triunfadores en unas elecciones organizadas que ganaron limpiamente. Es decir, permíteme decir que solamente en el 2006 se hace una elección para el Parlamento palestino. 132 diputados, y Hamas ganó la mayoría absoluta, 74 asientos, mientras que Fatah, que es el otro movimiento, solo tuvo 45. Y sin embargo, en el momento que ellos deciden formar gobierno, se les vuelve en contra todo Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, y además lo descalifican como una organización terrorista, cuando en realidad habían entrado en el camino de las elecciones. No, y además también hay otro elemento que es muy importante. La opción armada viene siendo como que la única vía cuando desde el punto de vista diplomático se ha fracasado tanto. Son 60 años que, bueno, ya vemos lo que ha pasado en Naciones Unidas. Pero yo les propongo ir rápido hasta el Líbano, vía telefónica. Ahí tenemos contacto con Wifi Ibrahim, periodista y una gran amiga de Cuba, libanesa, que bueno, nos acompaña en la mesa redonda de esta noche. Muy buenas noches, Wifi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias, y saludos a todos los compañeros que están ahí con usted, ayudándolo en la mesa, sí. Y también a todo el pueblo de Cuba,
El tema, sí, este tema es un tema central, como decimos, lo desayunamos, lo almorzamos, cenamos todos los días en nuestra Profe, yo casa hoy. Quiero preguntarte por algo muy específico. Nosotros veíamos en un reportaje de Telesur cómo muchos israelíes, celebraban esta masacre que lleva el gobierno de Tel Aviv sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. ¿Cómo valoras tú la sociedad israelí frente a este fenómeno? Mire, nosotros pensamos que la sociedad israelí hoy ha marcado un salto cualitativo en los sentimientos realmente, sobre todo después de esta última agresión o de la actual agresión sionista contra Gaza. Israel esta vez ha sobrepasado todos los límites conocidos, récords en la historia en cuanto a fascismo y en cuanto a genocidio cometido contra el pueblo palestino, y esto lamentablemente, digo lamentablemente porque en vez de conmover a la gente y saber que la violencia lo único que puede cosechar es más violencia, lo que hacen la gente es pedir que se aniquilen más los palestinos. Inclusive hay una diputada que se lanzó a decir que había que masacrar a todas las madres, a las mujeres palestinas embarazadas, porque así evitamos que haya nuevas generaciones palestinas resistentes. Yo pienso que cualquiera que tenga un poco de sentido común se da cuenta que después de más de 60 años este pueblo está hoy por hoy más que nunca decidido a resistir y a acoger la resistencia y a defender la resistencia. Hasta los niños hoy en Palestina dicen que nuestra única opción es la resistencia. Se han probado todas las vías, se ha ido por la vía diplomática, la vía política, y lo único que se ha cosechado era más concesiones y más inseguridad para la nueva generación, inclusive de Palestina. Hoy, hace menos de una hora, el comandante máximo de la resistencia palestina, y vale señalar aquí que hoy quien habla, quien tiene la palabra, quien decide por el pueblo de Palestina, son los que están resistiendo con armas. Esos compañeros hoy son la opción del pueblo palestino, y por lo tanto lo que deciden ellos es lo que se va a llevar a la mesa de negociaciones, y todas las reuniones que se hacen sin tomarlos en cuenta, lo único que le espera es el fracaso. Y este señor acaba de hablar hace un par de horas y dijo textualmente: la sociedad israelí no tendrá jamás un día de seguridad mientras nuestros niños no los tengan, y mientras nuestro pueblo palestino no lo tenga. O sea, todavía, aunque se ha acordado ahora conformar una delegación para ir a las conversaciones en Egipto, y todos sabemos las dificultades que hay con eso debido al distanciamiento que existe entre la autoridad o la dirección egipcia y el movimiento Hamas, pero las cosas van en ese curso. En estos momentos sigue el bombardeo, siguen cayendo víctimas, siguen cayendo heridos, y nada ha cambiado hasta este momento. Bueno, Wafi, muchas gracias por esta información de primera mano, prácticamente en el lugar de los hechos, y te esperamos en otra mesa redonda en la cual tratemos este tema, esta lamentable situación en la Franja de Gaza. Muchas gracias, te la reitero. Solo quería añadir a lo que el compañero decía ahorita, de que la resistencia no es solo Hamas. Hamas es una facción, podemos decir quizás la más grande entre las facciones de la resistencia, que están hoy todos unidos con una sola palabra y una sola posición. Está el movimiento de Al-Jihad Islámico, está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, está el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y el pueblo que acoge a esta resistencia. Por lo tanto, no es solo Hamas en esta contienda. Bueno, muchas gracias, Wafi, te la reitero. Nos vemos en otra mesa redonda.
Bueno, y quiero volver a conectar con lo que hablaba Leonel del tema de Hamas y también, bueno, la pregunta inicial de cómo se manipula todo este conflicto de Palestina en general y también en la Franja de Gaza. Y esto tiene que ver mucho con lo que hace Israel, con la visión que le da Israel, el gobierno de Israel, y ya vemos que también buena parte del pueblo, María Elena, al conflicto. Hace poco, hace tan solo unas horas, decía el primer ministro Benjamín Netanyahu que esta era la guerra más justa, que una de las guerras más justas que había llevado a cabo Israel, y vemos ahí en la televisión, bueno, la verdadera masacre, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo cuando veo a Gaza recuerdo el gueto de Varsovia. ¡Qué horror! Y precisamente por los horrores que se cometieron con el holocausto famoso en la Segunda Guerra Mundial, fue un poco la base también que se utilizó para fundar Israel. Indudablemente se manipula, porque el Estado de Israel se basa en el hecho consumado. Lo he dicho muchas veces, pero nunca lo he explicado. El hecho consumado consiste en el poblamiento. ¿Y qué sucede? Que los palestinos ya casi son más que los israelíes. Y ese temor se lleva a un proyecto ideológico político, y la población israelí tiene temor a los palestinos. No porque sean un peligro per se, sino simplemente porque es todos los días repetido. Porque es ilógico. Hasta cierto punto que tú veas a personas que tienen hijos diciendo esas barbaridades. Entonces, no estamos realmente en un proceso civilizatorio, estamos en un proceso de barbarie. Hace poco nosotros mostrábamos la imagen en Cuba Debate, y también salió en algún reportaje en la televisión, de cómo en una colina donde se veían los bombardeos, la gente se sentaba como si estuviera frente a una playa a aplaudir cada vez que había un bombazo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se monta en el carril de lo mediático. Estados Unidos y la Unión Europea apoyan esto. Entonces tú vas, ya no a la población, sino a la información que tú lees todos los días, y la guerra está dada por el peligro que representa Hamas fundamentalmente, y en las acciones que desarrolla contra Israel. Pero cuando tú vas al origen, el origen está en la guerra del 48, está en Deyazin, está en todo lo que ha ocurrido, porque hay que decir que la Franja de Gaza, Ariel Sharon, que algún día deberíamos hablar de él aquí, planteó la desconexión. Eso fue en el 2004. Qué interesante la desconexión. ¿Iba a cumplir el acuerdo de paz? Bueno, no se sabe, porque después tuvo un problema de salud, y bueno, al mes llegó Hamas. Pero fíjate, no hay un israelí en la Franja de Gaza. Pero también es el lugar más pobre, no tiene agua. No, pero no hay un israelí, fíjate. Se dice que fue una jugada de lo que yo te decía, el hecho consumado, de llevar a los israelíes para allá, aumentar la población, ir cumpliendo parcialmente con los acuerdos, y en la práctica aislar allí a los palestinos. ¿Qué sucede? Que nosotros hablamos de refugiados y de palestinos. Los refugiados están ahí desde el año 48 en su propio territorio, pero tienen el estatus de refugiados y son, o sea, los atienden las Naciones Unidas, pero ese es su territorio. Ahora, ¿cómo tú montas eso? Bueno, Oliver, yo hoy para preparar la mesa decía, bueno, Gaza atacó a Israel, Gaza, en Gaza Hamas tiró tres cohetes, y cuando tú vas al hecho desde que triunfó Hamas hasta hoy, sistemáticamente ha habido acciones contra Hamas, pero no solo eso, está aprobado por el Tribunal Supremo de Israel los asesinatos selectivos. Entonces hay muchos intelectuales hasta de izquierda que critican a Hamas porque no ha llegado a un acuerdo con Israel cuando se le ha propuesto. Ahora fíjate, en las noticias dicen, Hamas estuvo de acuerdo, como si Israel estuviera de acuerdo en todo. No, el problema es que Hamas está pidiendo el cese del bloqueo, que se le impuso desde que ganó las elecciones. Aceptar la tregua si hay un cese del bloqueo. Y además, porque ¿quién controla Hamas desde el punto de vista económico, militar? Es Israel, compañeros, no tienen a dónde ir, por eso yo hablaba del gueto de Varsovia, porque es que no tienen salida, y el que da hacia Egipto lo abren un poco y lo vuelven a cerrar. ¿Para dónde se mueven? Dentro de la misma Gaza. Entonces, estamos en una situación recurrente, vamos a decir, para un poco ir cerrando la respuesta, de que Israel aparece como un víctima. Imagínate, es una guerra que va a demorar mucho, porque Hamas no acepta la tregua. Hamas no acepta la tregua, porque mientras exista bloqueo y existe el control de Israel del espacio
de la tierra y del mar, los palestinos van a seguir siendo centro de las incursiones periódicas. Yo anotaba aquí porque realmente ya se me olvidan algunas cosas. Han habido 4 operaciones desde el 2006, pero además son hasta irónicos. La primera se llamó Operación Lluvia de Verano. Lluvia de verano. Lluvia de verano. No voy a decir los muertos porque, bueno, porque además, fíjense, esto es una trampa también. Nosotros contabilizamos los muertos y cuando contabilizan los muertos, porque no puede decir los nombres, pues entonces ya, son nombres que se, números que se son números, no personas. No personas. Entonces, la segunda fue plomo fundido, nosotros hemos hablado de ella aquí. La tercera fue pilar defensivo y estamos hoy en la 4. Entonces, Oliver, si Hamas no llega, no se mantiene, Hamas y los otros grupos, como decía la compañera, y logra eliminar el bloqueo y eliminar el control que tiene Israel en la movilidad, en la economía, porque la miseria ahí es tremenda, simplemente de aquí a 3 meses vuelven a acusar a Hamas y vuelve el bombardeo, porque lo último que quiero decir fue que el pretexto fue 3 colonos secuestrados, creo que fue en Jerusalén o Cisjordania, pero donde bombardean es a Gaza. ¿Por qué? No recuerdo el primer ministro que dijo alguna vez en Israel, y Naval tampoco se acuerda que yo le preguntaba, que dijo que mientras existe un palestino, Israel no estará tranquilo. Y eso es lo que quiere. No, mucho miedo a los palestinos, que le tengan terror a Israel y que hagan lo que ellos dicen, pero parece que no lo logran. No, hay un elemento muy importante que los dos han mencionado en sus intervenciones y es que si bien muchos justifican de que esa es la tierra donde siempre vivió el pueblo judío, también es la tierra donde vivió siempre el pueblo palestino. Eso es muy importante. Pero hay algo que esta manipulación mediática de Israel y los grandes medios de prensa occidentales que más o menos trabajan en el tema e intentan acusar a Israel, pero bueno, no con la culpa que realmente tienen, no pueden ocultar, y es la gran tragedia humana. Veamos el siguiente reportaje para seguir hablando de este tema aquí en la Mesa Redonda. Día de intensos bombardeos en la Franja de Gaza. En el centro de la ciudad, una imagen insólita. Gazatíes haciendo cola frente a una panadería. El pan de pita se ha convertido en un bien preciado. La mayoría de familias lo prepara en casa, pero casi toda la franja está sin electricidad. En condiciones normales, los gazatíes tienen solo 8 horas de luz al día. Hoy, 1 hora es casi un milagro. El ejército israelí ha atacado los tanques de fuel que alimentan la única planta eléctrica de Gaza. En este campo de refugiados del Shate, Abu Ahmad escucha atento la radio para saber si se confirma el alto el fuego. A su alrededor, niños descalzos que en su corta existencia han vivido ya 3 guerras. Todos estos niños crecen pensando en luchar contra Israel, porque no tienen nada, ni futuro, y quieren recuperar sus derechos, aunque sea por la fuerza, nos dicen. En estos días de Eid el-Fitr, las familias más pudientes traen a sus hijos a centros de ocio como este. Las más humildes les regalan juguetes que estrenar en la calle. Entre ellos abundan las pistolas y metralletas. En esta estrecha franja de tierra, con una pobreza que azota al 80% de la población y un bloqueo que dura ya 7 años, la mayoría de gazatíes ven en la lucha armada de Hamas una defensa frente a la ofensiva militar israelí. El apoyo es mayor cuanto mayor la pobreza. ¿Cuánto tiempo podemos soportar este asedio, esta presión, la pobreza, demasiadas crisis, fuel, electricidad, agua? Vivimos como en la Edad Media, así que la gente espera que esta confrontación pueda cambiar sus condiciones hacia una vida mejor, nos explica Tala Local, un periodista independiente defensor de la paz. Hace tan solo unos días, unas horas, una institución de Naciones Unidas decía, Lionel, que iban a aprobar una investigación para ver si había habido violaciones de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Es una cosa prácticamente increíble que digan eso cuando la propia Naciones Unidas ha dicho que casi el 80% de las personas muertas son civiles, un 10% de los muertos son niños. O sea, hay algo que investigar. En realidad, la doctora Marilena lo estaba informando, ahorita comentaba el tema de la manipulación informativa, y yo recuerdo hace 30 años le estuve tutoreando aquí en la universidad una tesis a un estudiante palestino que se llamó, él le había puesto, era sobre la maquinaria informativa y desinformativa de Israel. Finalmente lo publicamos como un libro después de ser aprobado con el nombre de Propagandistas del Terror. El Estado de Israel destina millones de dólares
todos los años, decenas, cientos de millones del Estado y muchas organizaciones paraestatales en el mundo entero para cultivar la imagen del pueblo agredido, del pueblo privado, del pueblo sufrido, del holocausto. Probablemente si nosotros contamos todas las películas, el otro día Bascal lo comentaba en un artículo, y todas las películas que se hacen sobre el tema, ya llegaríamos a aprender el nombre de lo que se supone fueron los 6 millones, nadie los pudo contar, ellos dicen que fueron 6 millones, no sé dónde estaban los 6 millones de judíos, cómo reclutaron, cómo los lograron reunir a todos los campos de concentración. Yo creo que hay un poco de exageración, esa es una de las cosas que más les duele a ellos. Pero además hay verdades establecidas por su propaganda, como que todo el que se oponga, todo el que critique es antisemita. A Israel no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque inmediatamente te cuelgan el cartel de antisemita. Los propios judíos, ciudadanos de Israel, que hoy, frente a esta situación que está ocurriendo ahí, se cuestionan el exceso de violencia, la barbarie que están cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania también, y donde quiera que haya un palestino protestando, porque se oculta que también dentro de Cisjordania, dentro de los territorios ocupados, de lo que se ha llamado Cisjordania, que es la ribera occidental de Jordán, lo que fue Palestina, lo que es Palestina. Bueno, pues allí se oculta que hay continuamente represión. Ya nadie habla ni del muro, ni de las 13.000 medidas de restricciones, la privación absoluta de derechos en la que vive el pueblo palestino en los territorios ocupados. Porque es algo constante, no solamente esta operación, es algo constante a lo largo de 60 años. Esto es un sistema de perfeccionamiento. Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, lo calificó de apartheid con todas sus letras. Tiene un libro escrito en el que dice esto es apartheid. Yo creo que no sobrepasó realmente. Esto es peor que el apartheid. Ahora, ¿qué ocurre? Que Mariana lo señalaba, el Estado de Israel es una anomalía dentro de esa región. Fue creado en un lugar donde habían 6.000 colonos. Los que habían quedado ahí eran 6.000 judíos de la época en que los expulsaron en el año 130. Y no habían prosperado más allá, todavía a finales del siglo XIX habían 6.000 y habían 50.000 árabes palestinos. Hoy en día hay en Israel una población de 8 millones de habitantes en lo que se llama Israel. De esos 8 millones hay 2 millones casi de no judíos. De ellos 1.700.000 más o menos árabes y otros no árabes. Esos árabes que se han quedado ahí adentro son ciudadanos de segunda clase dentro del Estado de Israel, pero tienen cuidando las formalidades de un Estado democrático, tienen derecho de votar que sé cuánto. Y es solamente esos, para ellos son una bomba de tiempo, porque esos se reproducen con mayor rapidez, tienen una tasa de natalidad mayor. Es decir, los palestinos son más que los israelíes, a nivel mundial son más que los judíos. Y entonces Israel está permanentemente desesperado pensando que puede haber más. ¿Cómo puede? ¿A qué aspira Israel dentro de esa región? ¿Por qué ese uso desmesurado de la fuerza? Para demostrar que son la superpotencia regional y que son fiables para Estados Unidos y para sus aliados de Occidente. Que los 3.000 millones de dólares que le dan anualmente a Estados Unidos e Israel funcionan para mantener a raya a quien sea. Y el tema de los palestinos es simplemente borrarlos de ese territorio, echarlos de ahí. Los han ido desde el 48 hasta ahora, los han ido echando. Solamente en el 48 fueron más de 500.000 de un viaje, de un plumazo. Y después han seguido expulsándolo, empujándolo. Gaza tiene una condición muy característica, muy peculiar, ella nos decía ahorita, ahí no hay un israelí dentro, sí, pero es la olla donde te tienes que morir cocinado ahí. Ahora mismo le han bombardeado la fuente de energía, no va a haber electricidad para los hospitales, no hay combustible, no hay agua. Y algo muy importante, tienen un aliado mudo, que está atado de pies y manos por un tratado, que es Israel, que es Egipto, que como firmó la paz con Israel no puede intervenir. Pero eso mantiene cerrada la frontera al que podría ser, al que fue en un momento el garante de esa población,
y el que ahora está ajeno. Pero yo creo que es muy importante que señalemos todo esto, porque además es un pueblo completamente desposeído de todo derecho, hasta de que se le considere. Fíjate si la situación de los palestinos es grave, que los palestinos no tienen, para los palestinos no existe el legítimo, la defensa, la legítima defensa. Por decir lo último, el editorial del Nuevo Herald de ayer, el desafío de Israel, dice, fue Hamas la que quiso la pelea, y por ahí va, y esa es la propaganda con la que se están creando muchas dudas. Se pretende desviar la atención. Ahora, no solamente es esta situación en la Franja de Gaza, con el pueblo palestino, lo que está marcando la pauta noticiosa en el Medio Oriente. Bueno, quizás la pauta noticiosa sí, pero no la pauta política, porque hay otros conflictos muy importantes también que están teniendo lugar y relacionados también con el tema de la Franja de Gaza. Está el tema de Siria y de Irak, el avance del llamado califato, del Estado Islámico. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos días, María Elena, este problema y qué repercusiones puede tener o está teniendo ya? Porque hay varias noticias al respecto. ¿Cómo se define una guerra hoy día? Lo que estamos viendo en Gaza no es una guerra, es un genocidio. Lo que existe en Siria, en Irak, ¿hay una guerra? Bueno, pues sí, aunque se dice que no, es una guerra irregular. Y sí, en Siria también hay una guerra. Yo quería solamente cerrar lo de Palestina diciendo que la importancia de que no hay un israelí en Gaza es que se puede bombardear. En Cisjordania no pueden bombardear porque hay israelíes. Hay colonos israelíes. Y me preocupa mucho que a nivel mundial sí se ve en los organismos internacionales preocupación, pero nada más. Pero yo recuerdo el contexto histórico de otras épocas donde había movimiento de masas, de apoyo. Hoy eso, bueno, desgraciadamente. En el tema de Siria e Irak, ni siquiera preocupación. Ni eso. Entonces realmente estamos en una época muy, muy complicada. Ahora, ¿qué pasa en Irak y Siria? Mira, este Estado Islámico, que lo que está haciendo, fíjate qué interesante, Israel está agrediendo a Gaza, en tanto no le preocupa lo que está pasando en Siria, porque bueno, este Estado Islámico está luchando contra su enemigo, pero si el Estado Islámico llega a controlar ese país, ¿qué le puede pasar a Israel? ¿O es que a pesar de ser tan opuestos tienen puntos de coincidencia? Eso tal vez en un futuro lo podamos analizar en la mesa. El Estado Islámico surge en Irak y va hacia Siria, pero en Siria no le fue exitosamente bien, porque durante todo ese conflicto no podía avanzar, había muchas contradicciones y regresó a Irak. Cuando regresa a Irak, había una situación de descontento importante y un poco vamos a decir que se recupera. Inicialmente tuvo el apoyo, esto es coyuntural, yo lo dije aquí en una mesa una vez, que hay que ver lo estructural y coyuntural. Coyunturalmente tuvo la alianza de determinados grupos que estaban disgustados, pero eso no va a ser permanente, sobre todo porque este grupo ha comenzado a desarrollar unas acciones terribles contra los cristianos, de crucificación, y si usted no cree en el islamismo, pues usted no puede vivir simplemente. Y además está estableciendo toda una serie de leyes que vamos a decir, a lo más, no es el Islam en sí mismo, es una aberración de lo que pudiera ser el califato, porque yo recuerdo el califato mayadino y por supuesto no era eso, y eso en última instancia tiene que ver con las interpretaciones, con las lecturas del Islam. Entonces, eso es un primitivismo, esa es la palabra. ¿Y qué pasa? Que aquellos que inicialmente o coyunturalmente se fueron a acercar, ya hoy posiblemente no lo hagan. Pero así todo tiene una gran fuerza, tiene mucho dinero, controla determinados lugares importantes, por ejemplo en Siria, determinados lugares sobre todo que producen gas, y entonces ha regresado a Siria. En los últimos 15 días ha habido enfrentamientos importantes entre el ejército sirio y estas fuerzas. Porque recuerda que ellos se fueron a Irak cuando Estados Unidos dijo que no, que la intervención no, y la intervención no, y Arabia Saudita pues no estuvo de acuerdo. Ahora, este grupo, hay que tener en cuenta también que cuando dice levante, no solo está hablando de Siria, está hablando de, el levante es indefinido, Israel, territorio ocupado noroeste de Arabia Saudita, puede ser, hasta una parte de Egipto puede incluirse aquí. ¿Y cómo Israel asume este reto? ¿Es un reto para Israel? Bueno, mira... porque estamos hablando de islamistas, o sea, extremistas.
Yo decía que hay que darle tiempo a los hechos. ¿Por qué? Porque puede ser un reto para Israel, pero en la práctica hoy lo favorece. Porque Siria, que es un país que ha apoyado históricamente al movimiento palestino, está enfrentando esta situación. Mañana se crea un califato ahí, habría que ver, Oliver, qué sucede. Creo que un califato no le conviene a nadie, que sería lo otro. Ese es un peligro latente, porque no estamos hablando de una agrupación que tiene una afiliación política, estamos hablando de terroristas que salieron de Al Qaeda y que tienen mucho dinero, tienen mucha financiación y que están integrados no solo por islámicos árabes, sino también, hoy leía una información muy interesante, hasta los uigures allá del Xinjiang están aquí. Fíjate cómo se conecta toda esta situación, también europeos. Entonces, realmente, ¿cuáles son los intereses? Realmente, este califato, ¿a quién va a convenir? ¿Cuáles son los intereses? Yo no voy a repetir algo que dije en una mesa anterior. Va a ser un califato, lo veo muy poco probable. Se habla de la posibilidad de dividir, de fragmentación de Irak, que me quiero referir eso más que a Siria. La división yo la veo poco probable, porque a nadie le interesa. Es muy interesante este movimiento que se hizo de poner a un kurdo como presidente, un poco que era lo que quería Estados Unidos, buscando una alianza coyuntural, porque los kurdos han enfrentado este movimiento y también ya el gobierno iraquí ha desarrollado determinadas ofensivas y por eso ellos han ido contra Siria. Siria es el corazón, vamos a decir, donde se está jugando hoy la alianza que los sunnas ven como un peligro, que es Irán. Ahora están conversaciones, pero Siria se ve el avance. Bashar al-Assad ahora mismo acaba de ganar las elecciones, de establecerse, su gobierno puede peligrar ante esto y por supuesto, ¿a quién conviene esto? Increíblemente, aunque sea un terrorismo islámico, al Estados Unidos, al imperialismo. No, es que son precisamente dos gobiernos, el de Irak, aliado, por lo menos el primer ministro Maliki, aliado de Irán, y bueno, ya sabemos lo que pasa con Siria, usted mismo lo acaba de decir. Es complicado. Bueno, muchas gracias por este análisis, María Elena. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Ahora, hay un tema, Leonel, del cual usted hablaba y me parece fundamental, una pieza clave. Hemos hablado de la Franja de Gaza, hemos hablado de Siria, hemos hablado de Irak, en este tema que lleva, en esta mesa que lleva por nombre el Medio Oriente, ¿no? Pero está el tema también de Egipto, una pieza clave en el Medio Oriente. ¿Cómo podemos nosotros analizar la posición de Egipto frente a estos problemas, incluso frente a los problemas internos también? Bueno, la situación interna se tuvo un capítulo, abrió una nueva fase con la entronización o la elección, digamos así, del general al-Sisi, del mariscal al-Sisi como presidente de Egipto. Militar, pasa a ser presidente con una aureola, por lo menos propagandística, de establecer una especie de un nuevo nacerismo que está distante de la realidad, por cuanto entre las pocas medidas económicas que se anunciaron en las siguientes semanas a su proclamación, pues lo que hubo fue reajustes de precios, aumentos de tarifas, de los servicios públicos, etcétera. Es decir, medidas de corte neoliberal que nada tenían que ver con los proyectos socializantes de Nasser. De cualquier modo, lo interesante está en que yo siempre me voy atrás hasta la firma de los acuerdos de Camp David, porque hasta la firma de los acuerdos de Camp David, que estamos hablando del papel de Egipto frente al problema de Palestina, el problema del Medio Oriente. Hubo tres guerras, la del 48, la del 56 por el canal de Suez, donde Nasser se levanta como la figura que le ha hecho frente al dominio imperial,
La del 67, en la que salen bastante más parados los árabes, porque Israel ocupa, es precisamente el momento en que Israel ocupa los territorios ocupados, Sinaí, el Golán, Jerusalén. Y luego la del 73, en la que hay un momento en que aparentemente los árabes han logrado imponerse, un momento transitorio su superioridad, y luego hay una contraofensiva en la que se ven obligados a pactar rápido un cese de fuego antes de que los males sean mayores. Allí ya... La del 82. Hasta allí, digo, quiero llegar hasta allí, hasta el 73. Hasta la guerra del 73, después del 73 está ya en el poder Sadat. Sadat echa abajo todo aquel proceso nacerista, socialista, y va a la firma, a la paz separada con Israel. Hasta entonces, esa era una gran mala palabra dentro del mundo árabe. La paz por separado con Israel, ni hablar. Había habido, hasta ese momento, por encima de todas las dificultades y los problemas de clase que había entre reinos, monarquías y todo lo demás, había ese prejuicio de no ir más, era un tabú, la paz separada por separado con Israel, porque había que resolver la paz a cambio del Estado palestino, de los derechos del pueblo palestino, de la recuperación de Jerusalén, tercer lugar sagrado, ¿no? Y ahí Sadat pasa por encima de todo eso, firma. Y en ese momento, con la firma de la paz con Israel, Egipto queda anulado del campo de la confrontación. Y después de la muerte de Sadat, de la ejecución por parte, según dicen, de un comando de la hermandad musulmana egipcia, el que asume que es Mubarak comienza a proyectar una imagen diferente. La imagen de un país que puede ser neutral, ya ahora tiene que defender las relaciones con Israel, hay un embajador en Israel, Egipto habla con Israel, tiene relaciones diplomáticas, y entonces pasa a ser el mediador, el componedor de los problemas. Yo no voy a resolver, yo no me voy a fajar más con el enemigo, yo converso con él, ustedes tienen aquí un espacio para encontrarse con él. Con esa política llegamos hasta después de los acuerdos, después de las sublevaciones del otro día, del 2011, el gobierno de Morsi, que es el político que representa la hermandad musulmana que tiene una afinidad ideológica con Hamas. No es que, como se ha querido decir en muchas ocasiones, que Hamas es una dependencia, no, había un entendimiento, un pensamiento o una proyección política más o menos semejante, desde el punto de vista político e ideológico. Y esa última operación previa a esta, la del 12, se intermedia allí, y la señora Clinton fue a Egipto y se firman acuerdos, cese de fuego, bla, bla. Ahora, en este momento, el gobierno ha tratado de ser mediador y no ha podido consolidar sus propuestas. Han tenido simplemente que ofrecer la plaza, y como decía hoy Guafica en su intervención inicial, son los combatientes de la resistencia en Gaza los que están diciendo sobre qué base detendrán ellos sus acciones, y habrá un cese del fuego duradero, primero de 24 horas o de 72 horas para que la gente celebre como pueda su fiesta, y segundo, para que Israel saque las cuentas. Es cierto que hay más de 1000 palestinos muertos, pero hay 56 soldados o 53 soldados israelíes muertos. Es verdad que los cohetes que lanza Hamas para allá no tienen el poder destructivo que tiene la aviación israelí, pero es verdad también que por primera vez el aeropuerto de Tel Aviv está cerrado hace días. Han cancelado los vuelos de las líneas aéreas de Estados Unidos y de Europa Occidental en temporada de turismo, cuando más daño le hace a Israel. Es verdad que es falso, dijo hoy un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, norteamericano, que el famoso escudo antimisiles es el que estaba haciendo inefectivos los ataques con los cohetes, con los coheticos, los roques que mandan los palestinos de Hamas. Está funcionando un sistema de alertas rápida, pero no precisamente eso que ellos dicen. Entonces, por primera vez, después de mucho tiempo, la unidad palestina se vuelve a fortalecer. Bueno, vamos a ver.
en ese sentido. ¿Qué sucede? De todas maneras, queda mucho por analizar también en otras mesas redondas, pero yo pienso, María Elena, que siempre que hablamos de política hay que hablar de moral o de doble moral. Esos son temas que, bueno, preocupaban a los padres de las ciencias políticas desde siempre, la justicia, la doble moral. Y esto merece un análisis desde ese punto de vista también. Si nosotros vamos a los dos principales conflictos que hay hoy en el mundo, por lo menos los que más le interesa a Occidente, o sea, Ucrania, todo el tema de Ucrania y todo el tema de la Franja de Gaza, vemos la diferencia de las posturas tanto de Europa como de Estados Unidos. Y eso es un problema moral. ¿Cómo lo valora? Bueno, imagínate, ya la mesa está acabando, es un suicidio, pero voy a tratarlo de hacer. Mira, habría que compararlo desde el punto de vista de la geopolítica internacional, porque en este mundo todo está interconectado. Entonces, parece que no se parecen, pero a la vez sí, porque vamos a analizarlo desde el punto de vista de la geopolítica y esa comparación vamos a ver los aspectos que vamos a compararlo. Si tú vas a la memoria histórica, que ahora Nodal hablaba de ella, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos diferentes en los conflictos. ¿Cómo lo evalúo? De la siguiente manera. El conflicto israelo-palestino es un conflicto que viene desde el año 48, donde Israel es un aliado esencial de Estados Unidos y es un proyecto imperialista en el área que no ha logrado implantarse. Pero está allí. En el caso del factor ucraniano, pertenecía a la URSS y está en función de la égida de Estados Unidos, bueno, pues acercarse a Rusia. Forman parte del mismo proceso, pero con diferencias. Y yo hoy meditaba, yo decía, bueno, la memoria histórica es importante, pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales? En cuanto a los aliados, ¿quiénes son los aliados del gobierno que está hoy en Ucrania? Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí está la doble moral, porque esos que apoyan a ese gobierno, tengo un amigo que dice que sería como si en Alemania salieran a la calle personas con el retrato de Hitler, y los están apoyando, pero ellos hablan de democracia, ¿verdad? Y hablan de la democracia israelí, y dicen que Hamas es terrorista, y allá entonces es Rusia. Fíjate la diferencia esencial en el plano geopolítico. Las dos zonas, yo decía, son importantes. Si tú vas a la escuela territorial es el Interland, bueno, ahí está Ucrania. Y Medio Oriente está en el sur. Los dos son importantes. Todo el mundo dice, Estados Unidos se ha ido hacia Asia. Ojo, pero ¿cuál es la acción en Ucrania esencialmente? Aunque no soy especialista en esa área, lo estoy viendo del conflicto y de la geopolítica. Crearle problemas a Rusia. Rusia, y en una mesa, por suerte en esa mesa no tuve que hablar de guerra, hablábamos del tránsito hacia la multipolaridad. Rusia, pues, es un oponente. ¿Cuál es el oponente de Estados Unidos en Medio Oriente? El oponente de Estados Unidos en Medio Oriente es Irán, que ahora están conversando. Pero el otro oponente en Medio Oriente son los palestinos. Ese es el oponente. Y está siendo bombardeado por su aliado. Ahora, fíjate, la diferencia tal vez esencial está en que el problema israelo-palestino es concurrente. Israel cada cierto tiempo hace esto, es aliado de Estados Unidos y un poco Estados Unidos a veces se lo permite y lo justifica. Pero lo mismo, ¿qué pasa allá? Bueno, estos no son aliados históricos, pero ¿qué están haciendo? ¿A quién le están estableciendo las sanciones económicas? A Rusia. Entonces, la gran diferencia, Oliver, si lo vemos desde la geopolítica, la gran verdad es que están tratando de recomponer el mundo, de repartirse de nuevo el mundo, de fortalecer su presencia. En este caso, con la Franja de Gaza sería fortalecer a Israel como ente en Medio Oriente, y decir, bueno, este es el ejército, cuidado, no le saque el tiro por la culata, como le pasó en el Líbano en el 2006. Allá yo lo veo, fíjate, es tan sangriento como aquí, pero es muy complicado. ¿En qué sentido? Porque Rusia tiene el arma atómica también, y Rusia es un poder. Pero todo forma parte de una gran... ¿A quién beneficia esto? ¿Quién gana? Bueno, pues gana Estados Unidos, gana la Unión Europea, porque en definitiva en este nuevo reparto Israel es esencial que afiance su poderío, es su aliado, lo van a dejar hacer lo que quieran y necesitan crear una cuña ahí muy fuerte en la frontera con Rusia para debilitar. Lo que sí es cierto es que nadie sanciona un banco israelí, nadie le impone sanciones comerciales a Israel, es el aliado, exactamente, por lo tanto tiene que callar. Y sabemos el punto de vista real de algunos dirigentes de Estados Unidos cuando queda un micrófono abierto, como le pasó a John Kerry,
que entonces habló de Israel, pero públicamente nunca lo haría. Bueno, en aquella mesa que estamos hacia la multiculturalidad. Yo le doy las gracias, se nos acabó el tiempo, le doy las gracias a ambos por acompañarnos, a los amigos televidentes y a mí también en esta mesa redonda. Nos vamos con nuestras imágenes del día, pero antes les aconsejo ver esta noche a eso de las 11:30 por el canal educativo la mesa redonda internacional de Telesur sobre las nuevas sanciones, ahora que hablábamos de Rusia, que impuso el gobierno de Estados Unidos y también la Unión Europea, el tercer paquete de sanciones contra Rusia con el objetivo de aislar a Moscú, al gigante euroasiático, y también que siga la mesa redonda por nuestras cuentas en las redes sociales, por Twitter y también por Facebook. Ahí pueden obtener también más información de todo lo que hemos analizado y comentado en la mesa redonda de esta noche. Les decía que nos vamos con nuestras imágenes del día. La inolvidable Melo Hernández, sus cenizas fueron depositadas hoy en el Memorial de los Mártires del 26 de julio en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Estas son nuestras imágenes del día. Muy buenas noches, mejor dicho, y muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy.